Qué paradójico que somos los seres humanos. Podemos modificar genéticamente nuestros alimentos para producirlos en el desierto o incluso construir tecnologías para cultivarlos en la Antártida, pero 1/3 de todos los alimentos que producimos los desperdiciamos cada año. 1.300 millones de toneladas terminan en la basura cada año, mientras que 800 millones de personas todavía hoy padecen de nutrición extrema. Podemos desalinizar agua de mar o incluso capturarla del aire condensándola de la humedad, pero aún así 800.000 niños al año mueren por no disponer de agua segura. Podemos clonar una oveja o generar vida en una probeta, pero condenamos a la extinción a 200 especies cada día. Somos capaces de desarrollar pistas de esquí artificiales en el medio del desierto, pero destruimos el equilibrio climático y ambiental global. Sabemos cuantificar y asignarle precio a todo, pero ya no reconocemos el valor de nada. ¿Somos paradójicos o quizás se trata de otra cosa? ¿No será tal vez que nuestra razón instrumental, en la que tenemos la capacidad de desarrollar técnicamente y transformar la realidad, no supo dialogar con la razón práctica? Esa en la que se construyen nuestros mundos simbólicos y también donde se piensa el deber ser del hombre en el mundo. ¿No será en suma que hemos equivocado muy fuertemente nuestro camino? Cuando la ciencia nos dice, y la realidad lo corrobora, que solamente nos quedan 10 años para evitar una crisis climática sin precedentes y una crisis existencial de igual dimensiones, no podemos seguir hablando con eufemismos. Hay que decirlo con claridad. No somos paradójicos. Somos, aunque nos cueste, aunque nos duela o aunque lo neguemos, antiéticos. Como sociedad global, a la luz de la crisis planetaria que hemos desatado, solo podemos reconocer que nuestro comportamiento ha ido a contramano de cualquier noción de valor y de justicia. Si seguimos pensando que es un problema técnico, solo reforzaremos los errores del pasado. El problema no es técnico. El problema es filosófico y es conceptual. Nuestro vertiginoso desarrollo tecnológico y nuestra capacidad para transformar el entorno no han sido regidos por principios éticos. Pero, en lugar de reconocerlo, preferimos generar falsas dicotomías. Como que el cuidado del entorno debe subsumirse a la razón imperante del mundo que nos dice, por ejemplo, que debemos avanzar sobre nuestros bosques nativos para producir más alimentos, o divisas para sostener el crecimiento económico. O esa otra lógica, según la cual seguimos necesitando construir objetos innecesarios y contaminantes solo para mantener en funcionamiento la insaciable maquinaria del consumo. Pero no hay más tiempo para estas equivocaciones. Y tampoco hay otro cambio, o otra posibilidad, mejor dicho, que la del cambio radical. Básicamente, porque nuestros errores conceptuales no pueden ir más allá de los límites físicos que nos impone la naturaleza. O encontramos la forma de desarrollarnos en ese punto de conjunción entre la razón instrumental y la razón práctica, donde impera la ética, o aceptamos la posibilidad de que el experimento humano haya fracasado. Podemos hacerlo. Pero una de las actitudes más importantes que deberemos tener será la de abandonar la soberbia humana que nos ha hecho creer que somos todopoderosos y capaces de encontrar soluciones a cuanto desafío hemos creado, que valga la aclaración, son desafíos que hemos creado nosotros mismos y solo nosotros mismos. En su lugar, deberemos volver la mirada hacia el único organismo que ha sabido conciliar ese desarrollo instrumental con ese desarrollo ético a través de la diversificación de la vida y de la riqueza constantemente, para aprender humildemente de él. ¿Y cuál es ese organismo? La naturaleza. Así de simple, así de grande y así de revolucionario. Pero ¿cómo puede ser que hayamos equivocado tanto el camino? Es porque en algún momento de nuestras construcciones simbólicas, envalentonados en el positivismo cientificista y el desarrollo tecnológico, y también muy narcotizados por el éxtasis del consumo, hemos optado por romper la unidad primigenia que nos unía a la naturaleza. Realizamos un corte terminante entre el pensamiento mágico y el pensamiento lógico y rompimos para siempre la unidad del cosmos. Nos escindimos de la naturaleza. Y al hacerlo, decidimos reducir la cosa u objeto a disposición de nuestros afanes y caprichos. Pero olvidamos en el proceso que al cosificar a la naturaleza nos estábamos cosificando a nosotros mismos. Porque nos guste o no, nosotros somos naturaleza. La verdadera y más grande grieta que hemos creado es la que separa al hombre y la naturaleza. Volvamos a reconocernos naturaleza. Volvamos a integrarnos a ella. Volvamos a aprender lo que nunca debimos desaprender. Volvamos a escuchar lo que nunca debimos desoír. Hagámoslo. Podemos hacerlo.
hay algunas cuestiones básicas de cómo funciona la naturaleza. Tiene algunos principios rectores que podemos emular. ¿Y cuáles son esos principios o lógicas que utiliza la naturaleza? Primero, utiliza lo localmente disponible. A excepción de la energía del sol, que nos viene todos los días y a todos por igual, la naturaleza no necesita de importar ningún tipo de recurso extra para su funcionamiento. Siempre utiliza lo que tiene a disposición en su ámbito local. No genera residuos, recicla todo. Por el contrario, nosotros, y de manera inaudita, hemos utilizado nuestra increíble capacidad creativa para dar lugar al más absurdo de los conceptos, el de basura. Concepto este que la naturaleza nunca concibió y que nunca tuvo cabida en ella. En la naturaleza nada se desecha. Todo subproducto de un proceso o un ser vivo termina siendo un insumo para enriquecer a otro proceso o ser vivo, generando siempre muchísimo más valor y enriqueciendo la cadena de vida propia de la naturaleza. Todo está conectado simbióticamente, no conoce procesos lineales. Por el contrario, nosotros, nuestro pensamiento lineal y mecánico, en la naturaleza, la interconexión de lo existente se fortalece constantemente y esa característica la hace resiliente y también la hace inabarcable al conocimiento humano. Premia la cooperación y se opone a la monopolización. Muchísimo más allá de la competencia como factor imperante, lo que verdaderamente prevalece en la naturaleza es la interconexión y la articulación constante entre los diferentes reinos y organismos. Y eso es lo que posibilita el funcionamiento de los ecosistemas. Sin la cooperación no funcionarían los ecosistemas. Promueve la diversidad. Nunca excluye ni discrimina, sino que crece y se fortalece en la diversidad. Pero lo más revelador de todo surge cuando luego de entender estos principios de la naturaleza, que son tan distintos a los principios con los que funcionan las sociedades humanas, nos detenemos a meditar en el indicador que resulta de ellos. ¿Y qué es el indicador de éxito que utiliza la naturaleza para medir su desarrollo? Y que, estoy convencido, es el mismo que deberíamos utilizar nosotros. Porque al hacerlo, terminaríamos de comprender por qué podemos aseverar que la naturaleza logra funcionar de un modo ético, conciliando la razón instrumental con la práctica, y por qué en su lugar nosotros, únicos seres racionales en el concierto de vida que es el planeta Tierra, hemos actuado a contramano de la ética natural. ¿Y cuál es entonces el indicador de éxito que utiliza la naturaleza? Ni más ni menos que la vida misma. A lo largo de 3.700 millones de años, desde los primeros organismos unicelulares que aparecieron en la Tierra a la actualidad, la naturaleza ha sabido diversificar la vida. Hoy en día tenemos conocidas más de 10 millones de especies, mientras que se estima que el número real es muchísimo mayor. Es asombroso. Pero en los tiempos de la estadística y las mediciones, del imperio de la Big Data y la cuantificación de todo, hemos cerrado en la definición más básica, la elección de nuestros indicadores. Nos equivocamos en la elección de nuestros indicadores. El PBI, el crecimiento poblacional, el aumento del consumo y la expectativa de vida, todos indicadores que de 1950 a esta parte han validado un modelo que, a pesar de sus éxitos relativos, que fueron muchísimos, erró en sus fundamentos éticos. Si midiéramos nuestro desarrollo con el indicador que utiliza la naturaleza, comprenderíamos la magnitud real de nuestro fracaso. De 1800 a esta parte, el crecimiento de las poblaciones humanas y de su PBI per cápita ha sido directamente proporcional a la extinción de especies de animales, vegetales e insectos. Esta es la verdadera magnitud de nuestro fracaso. Nuestro paradigma errado nos está llevando a la 6ª extinción masiva que ha conocido nuestro planeta. Más de 1 millón de especies en riesgo de desaparecer. Y con ellas extinguiremos su belleza, por supuesto, pero también sus servicios ecosistémicos. Y lo único que haremos será incrementar el tiempo de aniquilación de nuestra propia especie. Una vez más, el pensamiento lineal de nuestras sociedades nos impide ver la interrelación sistémica de lo existente. Pero insisto, podemos corregir este derrotero. Y hay infinidad de ejemplos y proyectos concretos que demuestran que es posible hacerlo, aunque hoy no les voy a compartir ninguno. Porque el error más grande sería pensar que la réplica de ejemplos exitosos puede corregir nuestras equivocaciones. Y no, no lo hará. Porque el cambio que se requiere es muchísimo más profundo. El cambio que se requiere es conceptual, es filosófico y es radical. Porque exige poner en jaque gran parte
de nuestras cosmovisiones, de nuestras construcciones simbólicas y culturales, y también redefinir desde sus bases gran parte de nuestra escala de valores. ¿Piensan que es exagerado? Estoy dispuesto a cambiar mi parecer completamente. Pero antes, solo quiero que hagamos un ejercicio. Le pido a todos aquellos que sean capaces de reconocer todas las marcas que aparecen en esta imagen, que levanten sus manos. Muchas gracias. Pueden bajarlas. Ahora, una vez más, le pido a todos aquellos que sean capaces de reconocer las especies de árboles a las que corresponden estas hojas, que por favor levanten sus manos. ¿Cómo puede ser que seamos tan capaces de reconocer determinadas construcciones simbólicas del ser humano y que en su lugar seamos tan incapaces de reconocer elementos esenciales que hacen al sostenimiento de la vida sobre la Tierra? No habrá revolución tecnológica, ni alerta científica, ni catástrofe climática, ni riesgo inminente de extinción que nos despierte de nuestro letargo, ni que corrija el destino planetario, si no trabajamos primeramente sobre nuestros fundamentos éticos y conceptuales. Redefinamos nuestros valores. Redefinamos el concepto de éxito. Redefinamos muy profundamente nuestra relación con la naturaleza. Y luego sí, sumémosle a esto toda nuestra increíble creatividad y capacidad científico-tecnológica. Hagámoslo. Y demostraremos que, finalmente, el experimento humano habrá valido la pena. Muchas gracias.